Buenos días, República Dominicana, buenos días, Santiago, buenos días al planeta, que cada mañana se conectan con nosotros a través de Super TV Canal 55 y este programa Diario 55, su segunda parte, el Café de Diario 55. Hoy estaremos hablando con un concejal del Partido de la Liberación Dominicana, Jariski Izquierdo. ¿Cómo? Fuerza del pueblo. De la fuerza del pueblo, sí, es que uno no... Toma tiempo. Toma tiempo a veces cuando... Sí. Todavía al PRM hay muchos que se nos zafa y decimos PRD. Hay muchos dirigentes también que hablan todavía del PRD. Son tantos años que uno no se imagina y hay que adecuarse. Fuerza del pueblo. Gracias a Abraham por decirnos que sí, Fuerza del pueblo. Un saludo a su padre también, José Izquierdo, y su hermana Mileima, hermano Canchanchanes, pana full mío. Como siempre, nosotros agradeciendo al Santuario Nuestra Señora de la Altagracia por esas palabras que nosotros recibimos cada mañana, que nos fortalecen el alma, el espíritu, y que siempre nos recuerdan el compromiso que tenemos con nuestra sociedad, con nuestro país y con el planeta. Así que gracias a todos por acompañarnos y preferirnos. Buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Gracias, Edison Meléndez. Saludos, buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. 322 días transcurren de este año, faltan 44 para que culmine este 2020. Vamos a recibir a Xiomara, que está tempranito aquí, como nos gusta, con el Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo. ¿Estás? Lo mejor de lo nuestro, esta gripe que está acabando conmigo y que este Café Santo Domingo me ayuda a equilibrar el calor del cuerpo. Hoy es martes 17 de noviembre del año 2020. Estamos rumbo a, ¿cómo sería? Porque hablan de día bueno ahora. Ajá. Si se aprueba lo del ministro, entonces ya no sería Nochebuena, sería día bueno. Bueno, aunque ayer el precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, estaba haciendo una sugerencia para que el 24 y el 31 se elimine el toque de queda. Y en algunas encuestas que se han estado haciendo, ahí estamos viendo la ficha de Francisco Domínguez Brito, que dice: sugiero se elimine la restricción de horario el 24 y el 31 de diciembre con el fin de facilitar la unidad familiar con todos los protocolos. Sin embargo, deben permanecer prohibidos los espectáculos masivos, centros de diversión y las demás medidas restrictivas ya establecidas. Yo lo veo muy bien eso. Eso puede suceder el 24 y el 31 y que se tomen todas las medidas del lugar. La gente que se reúne normalmente en familia son los que se están viendo la cara constantemente, y esto no creemos vaya a traer ningún tipo de problema, de inconveniente, porque donde está el principal foco es cuando se juntan gentes desconocidas, donde usted está en un lugar. Y en España vimos estadísticas en el día de ayer que precisamente los lugares donde más contagios hay es en lugares donde la gente se quita la mascarilla porque supuestamente son conocidos. Sí. Y ahí está el principal problema, que usted se contagia y lleva entonces la enfermedad a su casa y inmediatamente involucra a sus familiares en esto. Pero si usted mantiene el distanciamiento, se lava las manos, la mascarilla y todo este tipo de cosas, pues podrá, ¿verdad? No está exento de todo esto, pero es una forma de usted quizá minimizar el contagio. Y la gente está pidiendo, la gente está clamando de que el 24 y el 31 son dos fechas sagradas, aunque el 31 es muy diferente. Yo apostaría al 24, porque el 31 la gente lo que está pensando es en canes, en beber, en aguardiente, en romo, en salir a fiestar, y eso sí debe prohibirse ese día. Hay un tema que es poner restricciones para que la gente no lo cumpla. Eso no tiene ningún sentido.
Porque cuando usted va a diseñar política, usted tiene que pensar de manera sociológica. Usted puede decir y pueden tirarnos la guardia, traer la Marina de los Estados Unidos y si nadie va a prohibir eso. Entonces, ¿en qué termina esto? En enfrentamientos entre la sociedad, gobernados y gobernantes, de cosas innecesarias. Y voy a decir algo, que mucha gente entiende que uno debe callarse y no decir lo que uno piensa porque uno es parte, por lo menos del partido que está rigiendo ahora. Tanto el gobierno pasado como el de ahora ha manejado el manejo de la pandemia de una forma política absurda. Porque no me digas a mí que un país que ha llevado 6, 3, 4 meses una vida normal, donde usted va a los bancos, donde usted va a los supermercados, usted va a la iglesia, y el mismo Estado es el que promueve que la gente vaya a los hoteles. Hay mucho más contaminación o más facilidad que una gente en una piscina, en un bar, en una discoteca, en un comedor de un hotel se pueda contagiar, que como decía Frank, que en su entorno familiar, que son las personas con las cuales convive. Ahora está el componente político, que le salió mal al gobierno pasado. Pensó que manejando esto de una forma iba a ganar las elecciones y le salió el tiro por la culata. Y este gobierno se está generando situaciones en materias sociales y en materias económicas, porque si tú sigues frenando la economía, eso significa que vas a tener menos ingresos. Aparte de mantener esto, que muchas de las cosas son incorrectas de las que se están diciendo, eso te está generando situaciones de ingreso del gobierno y de los egresos, porque tú tienes que estar dándole fase a la gente. Entonces, pocos ingresos y tienes que tener más egresos. Entonces, es verdad que es mucho más cómodo manejar un país con toque de queda, pero eso le está generando problemas al mismo gobierno y le está generando problemas a la sociedad en un absurdo que le está saliendo muy caro a este país, como es el caso de los 51,000 millones que ya invertimos en una cosa que no funciona ni va a funcionar. A una semana eso colapsó. Entonces, véanse en el espejo del gobierno pasado que intentó manejar esto de manera política y ahora se está tratando de manejar esto de manera política administrativa. Y el peor y el más afectado es el gobierno, porque sus ingresos están mermando. Y aparte de eso tienen que hacer grandes erogaciones. Dejen que las cosas fluyan. Dejen este asunto que no es cierto. No es cierto. Aquí no hay ninguna situación alarmante en República Dominicana. Normal. Una situación, un ciclo normal de esto. Y han querido alarmar para seguir pidiendo toque de queda y mantener esta histeria. Por otro lado, hablan de crear empleos. Con una economía como está con esta restricción, no se crea empleo, se pierden los empleos. Porque el dinamismo económico le hace falta y el dinamismo social hace falta. Y estamos generando, por querer mantener una cosa absurda, que es verdad que es chulo gobernar con restricciones, pero eso le está generando problemas a la economía y problemas al mismo gobierno. Yo creo que lo más importante no es crear, es recuperar. Porque mucha gente que estaba empleada hoy está desempleada. Hay muchas empresas que están abiertas, no están operando a su capacidad. Y entonces es recuperar todo ese terreno, todo ese espacio perdido producto de la pandemia. Y el presidente ayer en este diálogo, en este conversatorio, porque se estuvo hablando ayer de un discurso durante todo el día. Entonces nosotros aquí comentamos, pero una hora que se va a tomar para hablar de los 3 meses, yo creo que es mucho tiempo, pero sin embargo fue un recurso que no es no es primicia, no es una novedad, sí. En la palabra ya se había implementado. El mismo Gonzalo Castillo en su campaña llegó a hacer diálogo de este tipo, conversatorio, que déjeme decirle... Pero mira la muestra, Fran, de lo que nosotros estamos diciendo. ¿Cuál es el problema de hacer cosas como estas? Ahí están todos los ministros y viceministros con su mascarilla, un distanciamiento normal. ¿Cuál es el problema? Entonces tú me dices a mí que yo no puedo juntarme con mi familia. Pues si la gente no puede estar así, en su casa, en el espacio, en la escuela, donde sea, que me expliquen cómo es. Míralo ahí, todo el mundo con su mascarilla. Y punto.
que hay que reconocer que el presidente ha estado muy empeñado en este tema de juntar los ministros, algo que no se vio mucho en el gobierno pasado, de estos consejos de Estado, que hasta consejos de ministros que ha estado desempeñando el presidente y que ha estado siempre en este proceso de sentar los ministros, de conversar, de intercambiar informaciones, porque eso es vital para cualquier organización y hasta para el Estado. Así es que tenemos que hacer. No, pero recuerde que Danilo empezó así. Recuerde que en el de verdad. Recuerde que en el Palacio Danilo le cerró la puerta a muchos ministros que llegaron tarde y fue una manera de él crear la responsabilidad en cuanto a puntualidad se refiere de muchos ministros, de muchos encargados de áreas importantes del gobierno. Esto lo vimos en los primeros años de Danilo Medina. Incluso fue uno de los presidentes, o ha sido uno de los presidentes, que ha respetado el tiempo de los demás. Sí. De esto no podemos regatear ni quitarle ese mérito que tiene Danilo, de los primeros que llegaba a las actividades y cuando veía la hora decía, hay que empezar con quien esté. Sí, no, el presidente Hipólito Mejía y Danilo Medina tenían ese tipo de cosas, sumamente puntuales, ambos. Señores, eso es lo que nosotros necesitamos. Mascarilla, higiene y distanciamiento. Aquí no necesitamos más nada. El seguir fomentando. Vaya a las clínicas y pregúntele a los directores cuál es la situación. Y usted se va a encontrar que no hay tal situación con la que nos quieren vender, que se está acabando el mundo. Mentira. En ninguna parte. En España tuvieron el otro día un rebrote en la capital. Cerraron la capital por unos días. Hasta controlar en la capital. Pero aquí insistimos por un asunto de administración y de lo fácil que es y lo chulo manejar con toque de queda. Pero eso nos genera situaciones sociales, eso nos ha triplicado la ansiedad, nos ha triplicado la violencia, nos ha triplicado el estrés. Aparte de lo que Fran decía, aquí hay gente que tienen 6 meses que no han dado un golpe, aunque le estén dando el FAS, hay otros que no están recibiendo nada. Y es verdad que tenemos que crear impuestos, pero tenemos que recuperar lo que están, la gente que están sentadas en su casa. Y es, entiendo yo, un asunto más político que otra cosa, porque aquí no hay razón para la histeria. Las estadísticas te dicen a ti que no hay razón para la histeria y mucho menos no hay espacio para los disparates. Como los disparates de estar hablando que no de día sino de noche. No hay espacio para eso. Bueno, aquí no hay ciertas condiciones de que para decir que se está acabando el mundo. Nos vamos a publicidad, pero antes tenemos que decir que Lota es el fenómeno número 30 formado en el Atlántico y que anoche comenzó a impactar a Nicaragua, se proyectaba para Honduras en el día de hoy. Pasó por estas islitas que están frente a las costas de San Andrés, esto es Colombia, La Providencia, que son islas básicamente turísticas. Dice el presidente Duque que arrasó en un 90% en cuanto a la infraestructura se refiere, que hoy mandaba los barcos navales, entre otros organismos, para inspeccionar y dar a conocer lo que ocurrió en esta isla con un fenómeno que alcanzó su máxima categoría de 5, más de 250 kilómetros por hora. Así impactó a Nicaragua anoche, ya bajando un poquito, porque cuando toca tierra pierde algo de fuerza. Pero lo que se espera es una cosa descomunal. Dicen que no recuerdan la época, la fecha en que un fenómeno de esta categoría, de esta magnitud, impactara esos lugares por ahí. Centroamérica ha sido muy afectada y esto es como ponerle la tapa al pomo luego de el ETA, que provocó cientos de muertos, destrucciones, inundaciones. Incluso hubo una población al pie de una montaña que quedó sepultada, se convirtió en un camposanto y ya no había nada que hacer y las autoridades dejaron las cosas así como quedaron, porque fue un deslizamiento
un eslave de la montaña que sepultó toda esa comunidad. Ahí no se habían cuantificado aún las personas que quedaron sepultadas. Y con esto, este fenómeno, que ha sido una de las temporadas más activas para esos lugares en cuanto a esa zona que no comúnmente impactan estos huracanes. Normalmente toman el Caribe, la Florida, pero esta vez ha sido todo lo contrario, ha atacado a Centroamérica. Muy penoso ese tema que complica aún más la situación para estos países que ya de por sí tienen muchas situaciones en materia económica y social, y con este tema del COVID, y ahora esto deja muchas secuelas de mucho dengue, de mucho COVID, triplicación y todas esas cosas. Así que vamos a estar a la expectativa de lo que suceda en nuestros hermanos, con nuestros hermanos centroamericanos. Publicidad y ahora volvemos con más informaciones aquí a Diario 55. Como cada mañana damos un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. En portada, presidente Abinader resalta logros de sus primeros 90 días, invierten 2.600 millones para combatir la pandemia. Director Cabral Ibáez dice no fue en hospital que ingirieron té que provocó la muerte de una mujer e intoxicación a otra. Ayer dio una declaración el director del hospital diciendo que una señora murió producto de ingerir un té que había comprado frente al hospital. Hay otra persona grave porque se hablaba de que el té lo habían comprado en el mismo hospital, y hace la aclaración el director que fue enfrente, se lo compraron a una persona. E incluso vieron las cámaras de seguridad cuando esta persona vendía el té a estas dos mujeres. Juan Marte, presidente, logra afianzar su gobierno. Es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Licenciado Luis Abinader, dice Juan, ha logrado afianzar su gobierno. Trasladan a Nueva York a niña sobrevivió a explosión de Copegas. Edenorte inicia rehabilitación de redes en paraje Limón de Villa González.
Medio Ambiente dice que hay políticos y empresarios en ocupación del Morro de Montecristi. El presidente Abinader analiza este miércoles en Santiago perspectivas económicas de la República Dominicana en el almuerzo anual de la AIREN. Vamos a la información, otro diario que se origina en Santiago, la información que está de aniversario. Presidente resalta logros primeros 3 meses gobierno. Es la información en portada con una foto amplia del presidente ayer en el conversatorio. Gobierno anuncia creación del Gabinete de Niñez y Adolescencia para prevenir matrimonio infantil y embarazos tempranos. Se reportan 479 casos nuevos de coronavirus y un fallecimiento. Gobierno comenzará a pagar el doble sueldo desde el 1 de diciembre. Junta Central Electoral contempla eliminar legalización actas Estado Civil. Eso sí es importante. Usted va a la Junta a sacar un acta de nacimiento, le entregan el acta y tiene que ir a otro lugar, a otra área que se la certifiquen, hacer otra fila. Esto es una cosa tremenda, tremenda. Entonces nos vamos al Listín Diario. Al Listín. El gobierno invierte 2.600 millones para combatir la pandemia. Es la noticia en portada. Unos sí y otros no a cena navideña y toque de queda. Freddy Veras Goico a 10 años de su partida. Fulcar afirma el país será vanguardia en educación. Trabajadores suspendidos desconocen si cobrarán regalía. Misas en Navidad serán en la tarde por restricciones de COVID. Gobierno choca de frente con el matrimonio infantil. Presidente designa a Sergia Elena Mejía de Peña. De Selima. Mira, están publicando algunos periódicos de Peña. Y Julio César Gibre Salcedo como miembros en la Junta Monetaria. Sigue firme lectura de acusación a 6 por caso Odebrecht. El MESI sopesa semipresencialidad para universidades en el 2021. Primera dama presidirá el Gabinete de Niñez y Adolescencia anunciado ayer. Vamos a Diario Libre, muchachos. Vamos a Diario Libre. Abinader resalta logros en la salud y en la recuperación económica. Realizó un programa interactivo en el Palacio por motivo de los primeros 90 días de gestión, 3 meses ya. Todos a una, cero tolerancias al matrimonio infantil. Andrés Bautista introdujo en bancos más de 1.800 millones por sobornos, dice Ministerio Público. UNICEF pide a padres que lo tomen con calma y que no se enfaden con los niños. Abinader nombra a Sergia Elena en la Junta Monetaria. Va a sustituir a Jaime David Fernández Mirabal. Dice, vamos a ver, aquí como Sergia Elena Mejía. No le ponen el apellido de casada. Bien. Entonces, para concluir con Diario Libre, de estas noticias que son portada, dice que la Cancillería investiga denuncia de explotación sexual de niñas contra un diplomático. Estas son las noticias más importantes. Vámonos a los deportes y las internacionales con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Como siempre, iniciamos nuestro recorrido por el mundo y esta vez en Washington, porque el asesor de Donald Trump admite, obviamente parece que Biden ganó las elecciones. El presidente electo Biden, Joe Biden, advierte que seguirá muriendo gente fruto del COVID si Trump no coopera con
él. Miles de evacuados y terror en Centroamérica ante el catastrófico huracán Lota. Sagasti, el veterano ingeniero que dirigirá la transición democrática en Perú. Pompeo inicia en París una gira de despedida centrada en Oriente Medio. Haití cambia de jefe de policía en plena ola de violencia. El petróleo de Texas sube 3,02%, ayudado por la noticia de la nueva vacuna. La OMS: no es momento de complacencia, pese a la euforia de la vacuna o de las vacunas. Nos vamos a los deportes. Expertos opinan que con qué equipo firmará Marcel Ozuna. Tite Núñez advierte: Liga no tiene permiso para torneo. 100 días de la nueva administración deportiva, lo positivo y lo negativo del ex director de deporte de esta provincia de Santiago. Analiza estas actividades. Y para finalizar, CDN realizará una cumbre para exponer realidad del deporte. 16 positivos en la Liga de la Premier. Banreserva consolida su soporte al béisbol. ¿Habrá llegado la hora para Clemens y Bonds? Es un trabajo que trae también el diario. Publicidad. Nosotros vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos, más noticias, más comentarios, más análisis. Diario 55, su revista informativa. ¿Tú sabes que ahora fue que yo le cogí la seña a Fidel Santana? Que renunció del Frente Amplio porque anda buscando la Defensoría del Pueblo. Él anda recorriendo el país buscando el que lo elijan. Entonces, como ya no es miembro de ningún partido político, se le hace mucho más fácil, ¿entiende él? Sí, pero esas piruetas no deberían permitir. Él es un buen candidato porque Fidel siempre ha estado apegado a los buenos, pero si no... Por eso renunció como presidente del partido, como miembro, como todo. Y ahora anda en la calle, anda recorriendo el país, anda buscando el apoyo de la población para que sea reconocido
en el Congreso, que es donde eligen a este funcionario como representante de la Defensoría de la Población. Pero antes de que Fran continúe, nosotros tenemos que romper con este asunto de que los políticos no pueden y que ser político es un pecado. Eso hay que romperlo. Por ejemplo, Fidel Santana sería un buen candidato, porque es lo que ha hecho toda la vida. Es lo que él ha hecho toda la vida, defender este país, defender a los más desposeídos. Lo ha hecho, pero no debe ser un pecado porque él sea político. Yo creo que eso hay que sacárselo y hay que desconstruir eso. Que hay que mejorar las cosas que se hacen en los partidos políticos, pero el primero que lo digo soy yo. Que los partidos hay que darle coherencia y darle otra cosa, pero no puede ser un pecado. Tú el que quiere una cosa, Fran, lo que hace es tirarse del barco. ¿Y quién dice? Y por eso echamos un pleito desde aquí, mucha gente, con el caso de Eddie Olivares, que no puede porque es político. Porque es político. Que este no puede porque es político. Eso no tiene nada que ver. La política es una ciencia que no tiene que ver. El tema de Eddie Olivares vuelve otra vez al ruedo, porque en el día de ayer declaraba el presidente del Partido Revolucionario Moderno de que ellos van a someter a la dirigencia PRMista el si aceptan o no el regreso de Eddie Olivares después de fracasar sus intentos de ser juez de la Junta Central Electoral, de ser el presidente. Y esto es buscando seguir echándole leña al fuego, porque todo el mundo sabe la relación Hipólito-Eddie Olivares, y parece ser que le están haciendo las cosas imposibles al expresidente de la República dentro de su misma organización. Pero la Constitución habla de la libre asociación. El presidente del partido entonces estaría violándole ese derecho constitucional a él. Bueno, pues en el día de ayer, José Ignacio Paliza dijo que ellos estarán sopesando, que estarán estudiando el si permiten el regreso de Eddie Olivares a las filas PRMistas. Y con lo que hemos estado viendo durante todos estos días, hay una situación que se está presentando y es tratar de eliminar, de bajar de categoría al Partido de la Liberación Dominicana con miras a las elecciones del 2024. ¿Por qué digo esto? Porque ya casi es un hecho el que a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo le van a entregar la segunda mayoría en el Senado. Recuerden que la Junta Central Electoral fue una petición y un acuerdo formalizado por Leonel y Luis Abinader, que uno se preguntará entonces, ¿sería algo como aquel pacto de las corbatas azules? ¿Usted lo recuerda? Que terminó muy mal. Que terminó muy mal. Que terminó muy mal. Terminó muy mal. Y entonces, nombramientos e incluso muchos de los PLDistas que hoy todavía ocupan una posición en el tren gubernamental responden la gran mayoría a los lineamientos de Leonel Fernández. Leonel, que se le permitió ser candidato presidencial cuando ya el mismo Congreso había establecido con la nueva ley de partidos y otra que fue la ley electoral, el tema de el estar brincando, el estar como los chivos. Si no me conviene aquí, si no salgo aquí, me voy allí, que sí tengo las posibilidades de ser el candidato. Y fue lo que ocurrió. Es el término transfugismo, que no quieren utilizarlo mucha gente porque le suena muy pesado. Pero es la forma en que la población define a aquellos que son aprovechados, que buscan favorecerse con situaciones. Y a esto se le permitió a Leonel Fernández cuando pierde dentro de la organización en la que fue presidente, en la que nació, en la que fue presidente de la República. Y entonces, con esto de Odebrecht y otros temas que vienen por ahí, porque ayer decía Jenny Berenice Reynoso que se está frotando las manos, que está loca ya por subir a estrado, como que le pican los pies para llegar hasta ahí, hasta audiencia. Y lo mismo manifestaba el director de la persecución contra la corrupción, que todos los expedientes están trabajando de forma tal de que todo aquel que esté implicado en actos de corrupción sea llevado al banquillo de los acusados.
es una situación que se está presentando donde todo parece indicar que hay acuerdos entre Leonel Fernández, Luis Abinader, para hacer volar, desaparecer al Partido de la Liberación Dominicana. Un grave error, un grave error. Yo siempre pongo de ejemplo en la gestión de Gilberto Cerulle, cuando estuvo el Consejo de Regidores en manos de Papito Cruz, Amarili Baret y un grupo de opositores. ¿Usted sabe qué pasó en ese momento? Que el ayuntamiento en ese año de gestión de Papito y de ese grupo de regidores ganó todos los premios en el MAP, la Cámara de Cuentas y muchísimos reconocimientos. ¿Por qué? Porque se dio el juego de los poderes, lo que se llama el check balance o el balance de los pesos y los contrapesos que se habla en la política, y funcionó. ¿Ustedes saben por qué? Porque en ese momento la oposición, que no está para entorpecer, sino para fiscalizar, para acompañar, hizo que ese año el alcalde caminara por la rayita, hiciera las cosas de manera y de procedimientos correctos, y eso hizo que el ayuntamiento ganara. El gobierno de Leonel Fernández del 1996, sin Senado, sin Congreso, porque lo controlaba el PRD, que había barrido un gobierno medianamente bueno. En el año 2008, Leonel Fernández, presidente, sin Congreso, excelente, un gobierno medianamente bueno. Los presidentes que han tenido sellos gomígrafos, al igual que los alcaldes en los ayuntamientos, han fracasado porque el contrapeso no se da. Y yo creo que sería la torpeza más grande del mundo fomentar o el debilitar la oposición. Señores, se pierde el contrapeso. ¿Y usted sabe qué pasa cuando se pierde el contrapeso? Que los gobiernos centrales, ayuntamientos, lo que sea, pierden el rumbo. Como lo pierden las dictaduras, porque no hay nadie que te diga, vas mal. Ese no es el camino correcto. Y es importante el balance, los pesos y los contrapesos, para usted poder llegar a alguien que te vaya diciendo, por ahí no, dobla para allá, estás en lo incorrecto. Cuando pretendemos taparnos los ojos y los oídos, hay problemas. Y en República Dominicana la gente tiene problemas con el sí señor y con el no señor. Aquí hay gente que entiende que porque llegan a un cargo hay que lamberle los pies. Y aquí yo soy la que mando y yo soy la que decido o el que decido. Y eso hace daño a las instituciones. Eso nos hace daño como país. Aquí no le gusta escuchar absolutamente. Nosotros no hemos podido reformular nuestro código porque no nos podemos sentar por un tema de la salud reproductiva o como le llaman el aborto. Porque siempre queremos o estamos adecuados a escuchar lo que nosotros queremos. No escuchamos un no como respuesta. Y tenemos debilidad con eso porque no, si Fran dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo, Fran es mi adversario y me está acabando y es mi enemigo. Por el simple hecho de pensar diferente. Y Fran entiende que yo soy un enemigo porque yo tengo que decir, Fran es el mejor. Y ese es el elemento fundamental que genera problemas. Aquí lo único que nosotros tenemos que hacer es trabajar para fortalecer los partidos, que son el trípode que sostiene la democracia. Partidos fuertes es sinónimo de que vamos a tener más institucionalidad, de que vamos a tener más control y de que vamos a tener una calidad democrática superior. Destruir los partidos, debilitar los partidos, no es el mejor de los negocios. El PLD destruyó el Partido Reformista, destruyó el PRD. ¿Y cuál es el resultado? Hoy están ellos siendo víctimas de eso mismo. En el 2016 el PLD intentó reclamarle o regatearle al PRM su segunda mayoría y hoy está siendo víctima de eso mismo. ¿Eso hace bien? No nos hace bien. Nos debilita la institucionalidad, nos debilita la democracia, nos debilita el sistema de partido. Les roba la esperanza a la gente de que hay salida
de que en un momento nosotros podemos cambiar el rumbo. Y el fomentar la destrucción de un partido no es buen negocio. Y la muestra es lo que le pasó al PLD, que como gobierno y como partido perdió el rumbo, porque siempre trabajó enfocado a no tener oposición. Perdió el norte, ya nos vamos. Perdió el norte, el gobierno, porque no había esa gran oposición. Y yo creo que caminar por ese camino de poder convivir sin oposición no es el mejor o la mejor de las opciones, porque se pierde el norte, se pierde el equilibrio y por demás están tratando de debilitar uno que puede ser un opositor para fortalecer a un aliado que en el futuro será tu opositor, porque es innegable que en el 2024 se van a tener que ver las caras el presidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader. Entonces, no tiene sentido el yo seguir alimentando a quien a posteriori será mi adversario. Yo no entiendo, no he podido entender el pensamiento general del gobierno, del nuevo gobierno. No lo puedo entender. Que ha preferido empresarios, ha preferido vincularse con Leonel Fernández y ha preferido un reguero de cosas que de verdad yo no he podido descifrar cómo se está pensando en el gobierno. Un segundo, señor director, ¿qué hay? Parecen una orquesta desafinada. Usted ve en el periódico Listín Diario el ministro de Educación con un tema y el ministro de Educación Superior debajo en otra noticia tratando el tema con otra visión. De que el de la MESID dice que para el 2021 ya hay que ir pensando en abrir las universidades y el de arriba dice que este modelo que él ha instalado, esto es la más chulería del mundo, que él descubrió la rueda o la fórmula del agua tibia. Vamos, esto no se sabe dónde vayas a parar, pero nada, vamos a la publicidad y cuando retornemos estaremos en el café de Diario 55. Y hoy conversaremos con Jariski Izquierdo, concejal ante el Ayuntamiento de Santiago de la Fuerza del Pueblo. Hay que decirlo pausado porque cuando uno viene, cuando uno viene a ver dice del PLD, como lo dije al principio. Jariski Izquierdo después de la pausa. Mira, hay una situación interesante que se da ahora porque el viudo de la señora que ganó una diputación por el PRM en la provincia de Valverde está reclamando que esa curul le corresponde a él.
Tú recordarás que recientemente ya se eligieron los sustitutos de 3 que fueron nombrados por el Poder Ejecutivo, por Luis Abinader, a ocupar funciones importantes, que es el presidente de Indotel, Arroyo. Sí. La señora Josefa Cabrera. Castillo. Castillo. Josefa Cabrera Fefita. Sí. Manuela Josefa Cabrera. Y entonces también estaba el de San Francisco de Macorís. De estos se buscaron los sustitutos. Todavía está pendiente este caso y el esposo está reclamando. Hay una situación que se da aquí y es que esta mujer se ganó esa candidatura en la provincia Valverde. Ella invirtió recursos en esa candidatura. Lamentablemente murió de COVID días después de haber ganado este puesto en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y entonces ahí está la confrontación, porque este señor está reclamando, me corresponde a mí, no se le puede entregar a otra persona dentro del partido. Ahí uno entiende que puede haber una consideración especial, pero se ha tomado tiempo, todavía no se decide, porque hay otras personas que es la señalada para ocupar ese puesto. Y ahí entra entonces el esposo pidiendo que se le reconozca como el sustituto de su esposa para esta posición. Nosotros a veces llegamos a los temas, solucionamos el tema y pasamos la página. Aquí hay que establecer una norma de qué hacer, Fran, para que eso no vuelva a suceder. Es que por eso es que aquí no se resuelven los problemas. Años en eso de quién debe ser. Yo insisto que aquí lo que yo entiendo que debe ser, o establecemos, como hay un regidor y como hay en otra parte, el vicesenador o el suplente a senador, y nos evitamos eso. Fulano, un orden sucesoral. El diputado, si pierde, entonces tiene que entrar el de ese partido que en las elecciones quedó segundo en voto. Porque eso es lo que te da representatividad. Yo no puedo agarrar como se hizo. De que, yo saco a Josefa y meto una mujer. Una mujer que no la presentaron por ninguna parte. Que no sacó un solo voto. Aunque me genere un desequilibrio de género, quien quedó segundo después de Josefa fue Claudio Camaño, que sacó casi 8,000 votos. Entonces tú metes a una que no sacó ningún voto. Y lo mismo debe pasar con esta persona en Mao. ¿Quién quedó segundo después de ella? Si fue una mujer, podemos decir, la mujer que quedó después de ella. O el hombre, si es un hombre, el hombre que quedó. Porque eso te da representatividad. Yo no puedo traer del banco una gente que sin ningún vínculo. Eso no puede ser. Pero ¿cuál es el tema? Establecer. Los problemas surgen y usted le da solución a los problemas. Aquí cada vez que hay una elección, Fran, vuelve el tema del voto preferencial. ¿Está nadie tratando el tema? No, eso terminó ya. Cuando volvamos y tengamos unas elecciones chuecas de gente que salen, que no deben salir, entonces ahí volvemos con el tema del voto. Porque no tenemos agenda en República Dominicana, no hacemos agenda de listar los problemas. ¿Qué necesitamos resolver? El tema del voto preferencial y ese tema que ha surgido con esta situación deben ser elementos 1A de la agenda política de este país. Y por eso nosotros decimos que el que dirige un partido no puede ocuparse con otra cosa, porque los temas como estos caen en el vacío. Y cada 4 años volvemos nosotros a caer a los temas de que, ¿qué vamos a hacer? Es complicada la situación porque vi las declaraciones del viudo de decir que hay deudas y cosas en las que ellos incurrieron para poder montar esa candidatura. Y entonces hay temas ahí que pueden ser legales, pero no son justos. Y hay temas que son justos, que no son legales. Y la situación es muy, muy complicada. Porque hay posiciones que no se heredan, se ganan. Así es. Y por eso yo digo que debe haber un esquema. Aquí que todos lo llevamos a la Constitución y a las normas y a las leyes. La ley electoral y la ley de partidos. Ahora, esa ley de que es posible, esas 2 porquerías que hicimos, hay que aprovechar. Y todas estas cosas tenemos que dejarlas claras. Si vamos a seguir con el trapo de voto preferencial, ¿qué vamos a hacer con esto? Si vamos a elegir a un vicediputado, a un diputado suplente, lo que sea. Pero tiene que estar la figura o el esquema de cómo se va a sustituir para esto.
y otros temas electorales que tenemos pendientes. Por ejemplo, aquí se estableció el tema del transfugismo y eso se rompió. Nosotros hablábamos del tema del transfugismo y también la candidatura. Cuando alguien se va, ¿se puede o no se puede llevar la candidatura? Todo eso está en la ley y se dejó de una manera ambigua que le dio el chance para que mucha gente pudiera hacer otra cosa. Y la agenda política electoral no puede morir. Todo el que sea presidente de un partido o tenga una responsabilidad debe tomarse una licencia para que estos temas puedan fluir y se puedan solucionar. Usted no puede ser como el aceite 3 en 1, presidente de un partido, ministro de la presidencia, el Consejo Nacional. Eso no se puede, porque hay temas que resolver y de verdad es muy lamentable la situación de esta familia que al parecer, aparte de haber perdido el familiar, están en situaciones difíciles y no hay normas. No hay normas, entonces está el juego trancado porque ellos que no ceden y la postura del partido es otra, porque no hay una norma. ¿Qué hacemos? Y aquí está el tema también que aquí se le ha tomado mucho miedo al que dirán. Y a veces estamos como sobreactuando. Estamos sobreactuando por querer complacer a lo que se vocea desde las gradas. Yo creo que hace más daño meter a alguien del banco por el cual nadie votó que cederle eso a alguien que tenga trabajo o que tenga vínculos y que sabe con las cosas que esa persona se comprometió y que sabe el por qué la gente votó por esa persona. Vamos a actualizar eso, vamos a fortalecer los partidos. Los partidos no pueden ser trampolín para que la gente llegue a espacio. Los partidos tienen que ser entes vivos que estén dándole respuesta a estas cosas que suceden para que no se vuelvan a repetir. Publicidad y ahora sí, porque entendí la seña mal y mandé al café y todavía nos quedaba un poco más de comentarios. Ahora sí vamos a la publicidad y venimos con el café de Diario 55 y Jariski Izquierdo, que será nuestro invitado de hoy.